aragonés en el Ballet Nacional de Marsella. Esta no es solo la carta de presentación de Andrés, es también toda una declaración de intenciones. La pasión de este zaragozano por el baile le ha empujado a buscar su sueño en la segunda ciudad más grande de Francia. Hola, Andrés. Hola, pero espera un momento que bajo la música. Hola. Hola, ¿qué tal? Pilles aquí Encantada, ya te trabajando. he visto que te cogemos aquí ensayando. Estaba ensayando algunos movimientos, algunas intenciones que tenemos de la producción nueva que estamos creando con nuestros directores para una producción que estrenamos enseguida en Pompeya. ¿Y dónde estamos, Pues a Andrés? tiempo rápido. Estamos en el Ballet Nacional de Marsella, en concreto en uno de los estudios de la Escuela Superior de Marsella. Esto es mi trabajo, mi profesión, mi pasión, es lo que me ha llevado a salir de Zaragoza y a estar en Marsella, en Francia. Andrés, me iba a sentar contigo, ¿eh? Venga. ¿Y cómo empieza tu pasión por tu profesión a día de hoy? Creo que tenía 4 años cuando me comentó mi madre que dije por primera vez que quería bailar, y a los 6 pues empecé a hacer clases en la escuela de danza. Me he formado durante 10 años en el Conservatorio de Zaragoza y gracias a la exdirectora del ballet de Zaragoza me dio la opción de conocer Frankfurt. Después sí que ya hice la audición para el Ballet Nacional de Marsella, una audición de 600 personas. ¿Y te cogieron a ti? Exacto, ahora llevo aquí 3 años en Marsella. Bueno, ya he terminado por hoy, ya estoy cambiado y ahora podemos continuar disfrutando del Jornada día. laboral finalizada. Exacto, ya se ha acabado, mis 8 horas al día están... 8 horas trabajas al día. Sí, claro, de 10 a 6. Por curiosidad, un bailarín, ¿cuánto cobra? Depende mucho de qué compañía, qué estatus tiene. Yo, por ejemplo, aquí mi sueldo neto son unos 1.600, que es verdad que cuando tenemos actuaciones cobramos un poco un extra, un plus, y bueno, luego sí que es verdad que aquí en Francia, al menos en Marsella, el nivel de vida es un poco más caro que en Zaragoza. Creo que esto lo dejamos por hoy, ¿no? Por hoy sí, ya ¿Y ahora volveré. qué nos vas a enseñar de Marsella? Pues vamos al Puerto Viejo, os enseño un poco lo que es el centro de la ciudad. Pues no perdamos el tiempo, ¿no? Claro que no. Vamos. Il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit... Estando aquí en Marsella, no puede faltar el visitar la iglesia de Notre Dame de la Garde, ¿no? Se puede ver prácticamente desde todos los puntos de la ciudad. Hay un dicho que las mujeres de los pescadores venían aquí a rezar a la Virgen y le decían: por favor, cuida de mi marido en tierra, que cuando está en la mar ya se sabe cuidar él solo. Una de las curiosidades también es que aún quedan en alguna de las fachadas de la iglesia, quedan vestigios todavía de los bombardeos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí continuamos, subimos alrededor de la iglesia y desde ahí seguro que la vista es magnífica. Una ciudad bastante grande, como Zaragoza casi, ¿no? Creo que un poco más, más en cuanto a grande. extensión, más. Creo que habitantes es parecido a Zaragoza, pero de extensión creo que es la más. segunda ciudad más grande de Francia. La iglesia tiene 4 ángeles que hacen como referencia a los 4 puntos del Mediterráneo que se pueden percibir desde aquí. Cuando hay un buen día muy claro se puede incluso apreciar hasta los Alpes. Una de las cosas que me hacen también no echar de menos Zaragoza es que hay un viento muy fuerte, ¿Ah, como sí? el Cierzo. Aquí lo llaman Mistral. Mistral, mira, Pero pues sí, eso cuando te hará pega- sentirte como en casa, Exacto, ¿no? me hace sentir, me alborota las ideas. Hay muchísimos turistas, vienen unos 2 millones de personas al año aquí a este punto. Claro. Mira, que oigo Mira, español. oímos español. Sí, sí, somos españoles. Ah, mira, bueno, ¿y Bueno, qué hacéis por aquí? Pues paseando porque han venido, yo he llamado a esta gente que son familia más o menos, y este es mi hijo y nosotros somos de Marsella. Quien venga a Francia y no pise Marsella, no ha venido a Francia. Bueno. Somos andaluces, pero soy de ¿Y Marsella. cómo acabas aquí? Pues hombre, por los años de mi padre, de toda mi familia, se vinieron aquí en Francia, aquí los queremos. Pero nos quita que somos españoles, que nos gusta el flamenco, porque venimos de esa rama, ¿no? Tengo un orgullo, porque ha sacado un disco que este invierno sale, La Seraima,
va a ser una figura grande, porque el cante que lleva yo quisiera, tengo el gusto que lo escuchéis. Caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti sería capaz de enloquecer sin medida, escaparte contigo de ganarte el amor, que sabe del corazón amor, que sabe del corazón amor. Adiós. Cuando tú escuchas la palabra Marsella, ¿no? La ciudad de Marsella, lo que más te sugiere es El jabón, el está jabón de claro. Marsella, claro. Por eso te he traído aquí. Es como una de las casas más famosas de aquí dentro de Marsella. Buenos días, Raquel, de Aragoneses por el Mundo. Estamos con Jerón, que él nos puede explicar cómo se elaboran todos estos perfumes y jabones diferentes. Somos una de las últimas jabonerías y hacemos la fabricación del jabón de una manera muy artesanal. Y aquí tenemos un montón de jabones diferentes, hay de uva con miele, con verbena, también limón, que es muy fresco. Tú trabajando con jabón tendrás la piel perfecta, Sí, ¿no? sí, yo soy, nunca me limpio, soy limpio siempre. ¿Conoces Zaragoza? Ya fui una vez cuando era pequeño en el colegio. Pues sí, siempre que ha venido mi padre a visitarme de Zaragoza, sí que siempre se lleva muchas pastillas de jabón de cada perfume diferente. Y es aquí que hacemos la transformación del jabón. La pasta de jabón la transformamos en pequeñas bolitas para que el jabón seca mucho más rápidamente. Las ponemos en esta máquina para transformarlo en papel. Las tres máquinas que están aquí, que usamos todos los días, tienen más que 100 años. Y aquí es la máquina que se va a compactar el jabón para dar la forma final al jabón. Los cortamos uno por uno manualmente y después los estampamos. ¿Cuánto tiempo tenéis para poder trabajarlo mientras Tenemos más o menos 5 minutos. ¿Y cuántos jabones fabricáis al día? Hacemos entre 300 y 400 kilos per día. Los jabones típicos, antiguos, tradicionales de Marsella. Como dice, hay el cubo verde que solo contiene aceite de oliva, que es muy hidratante. Bueno, ya estamos aquí en Le Panier. Le Panier. Le Panier, sí, que creo que significa el cesto, ¿no? Es el origen, ¿no? Está al lado del Puerto Viejo, por eso las dos cosas surgieron a la par, es donde era un barrio de pescadores. En un momento dado sí que se tomó mala reputación por que hubo inmigraciones de Nápoles y de los corsos, Sí. pero ahora se ha revitalizado. A mí esto me recuerda un poco a la Magdalena, ¿no? Al barrio Sí, de ¿no? Zaragoza. Un poco más alternativo. Sí. Está lleno de artesanos, de talleres, de artistas que mantienen un poco la cultura de Marsella y que quieren, ¿no? volver a un poco mantener ese origen. Por ejemplo, aquí es una asociación de artesanía donde hacen lo que llaman santones, que son figurillas de Belén, con las vestimentas típicas. Tienen muy arraigada su tradición. Sí, aquí tienen lo que la cultura la defienden y la quieren llevar para enseñarla a todo el mundo, ¿no? Bonjour, comment allez-vous? Ça, c'est des costumes typiques de Voilà, Marseille. tout à fait, tout à fait. Et ces santons représentent les vieux métiers marseillais qu'on trouvait dans le quartier. Comment sont les Marseillais? Formidable. de Et Marseille. pas racistes, parce que nous accueillons le monde entier. Voilà. Hola. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, quería que conocieseis a Alejandro también, ¿no? de Aragón, de nuestra tierra, que estudiamos juntos en el conservatorio y después de ir por distintos caminos nos hemos vuelto a reencontrar aquí en Marsella. ¿Y Aragón se conoce aquí? Ahora sí.
Desde que estáis Gracias a nosotros. Desde que llegamos, sí. Sí, ¿no? La compañía, la verdad es que les hemos introducido incluso a nosotros españoles Sí. que hay de otras regiones. Bueno, nuestros jefes también bromean muchas veces. Vamos a llamarlo Ballet Nacional de Zaragoza. Celebramos las cosas que se celebran en casa. Pues, en las fiestas del Pilar, pues siempre ve cachirulo en la cabeza. La Semana Santa, yo que soy forofo Semana Santero. Sí, el más que yo. Bueno, mucho y aunque cariño no sea de- Semana Santero, las torrijas nos Eso las sí que comemos. cae, Las eso es torrijas. verdad, eso es verdad. ¿Dónde estamos ahora? Contarnos un poco. Pero pues tenemos eso, el Puerto Viejo a nuestras espaldas y estos dos fuertes que fueron construidos en tiempo de Luis XIV y donde en uno de ellos él se como emprisionó a él mismo para protegerse de los rebeldes marselleses que que se rebelaban contra él con los cañones apuntando hacia la ciudad. Es una maravilla poder escuchar el sonido del mar, poderte relajar, poder irte a dar un bañito en cualquier momento del día, porque está a un paso de todo. ¿No? Tenemos el Ebro, pero bueno, es verdad que para ciertas cosas no es lo mismo. Como veis, hay un montón de gente que se está bañando. Justamente en esta zona está prohibido, así que esta gente son unos ilegales, porque es la entrada a puerto, luego está el puerto mercantil y todas estas cosas por aquí, entonces no se puede, pero alrededor de todo lo que es Marsella hay una zona que se llama la Corniche, que es justamente el límite entre lo que es la ciudad y el agua. Bueno, pues yo ya os voy a abandonar, que tengo que irme a estudiar para mis exámenes de la semana que viene. Alejandro, ha sido un placer, que te vaya muy bien por aquí. Mucha suerte. Disfrutad mucho, venga, hasta luego. luego. Chao. Je n'ai plus le contrôle. Aragoneses por el mundo. Sûrement cassé. Estamos en el Puerto Viejo, es el centro de la ciudad. Ha sido siempre pues, un punto muy importante del comercio dentro de todo el Mediterráneo, ¿no? Ya desde los griegos. Quand je te vois, je perds mon self-control. Quand tu m'emmènes. Hey. Genki. Quiero presentaros a Aya, esta es mi chica, es japonesa. Nos conocimos aquí también en Marsella, en el Ballet Nacional de Marsella. In Japan, there's not so many professional ballet company. If I want to be a ballet dancer, I had to come to Europe. When did you start to dance? When I was 3. And you know Zaragoza? Yes, last winter I went to Zaragoza with him. His mama cooks very well. I had croquetas. Le encantan todo. las croquetas, ¿no? Las croquetas de jamón. Oye, pues ahora qué nos toca hacer. Ahora ya por fin ya sí que ir a cenar, que ya toca. La bouillabaisse, la famosa bouillabaisse de Marsella. ¿Y por qué es tan famoso este plato aquí? Es el más conocido del plato en Francia y creo en el mundo. Está hecho con pescadito de rosca, hinojo, tomate, ajo, aceite de oliva. El pescado es cocido en esta sopa con patatas y todo se come junto. Que aprovechen. ¿Volverás por Zaragoza? Lo que depara el futuro, pues sinceramente no lo sé. La profesión que he elegido es verdad, es un poco nómada. Yo voy donde me lleva mi trabajo. Besos para la familia de Zaragoza. Bueno, pues que aproveche, chicos. Aquí nos quedamos disfrutando.